Son las 10:02 de la noche. Vamos a abordar un asunto del que todo el mundo habla, que ha entrado de golpe y porrazo en nuestras vidas y en todas las disciplinas y ámbitos profesionales. Me refiero a la inteligencia artificial. Tal es la importancia y las dudas que genera que las mayores empresas de nuestro país, entre las que están Corte Inglés, Ferrovial, el Santander, Microsoft, Vodafone, Siemens, Repsol y así hasta 18 multinacionales españolas, han decidido unirse para analizar el impacto de esta tecnología en sus empresas y poder también trabajar conjuntamente para sacarle más partido y analizar también sus riesgos. Hace solo 3 meses nacía en España el primer foro sobre inteligencia artificial en la empresa que preside Fernando Polo, que está esta noche aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Por esta idea podemos decir que surgió de Castilla y León, ¿no? De Burgos, me atreví a decir, porque fue el Grupo Antolín el que vio la necesidad, digamos, de este pensamiento común, ese Think That. Así es, efectivamente, Jorge Álvarez Navarro, director de comunicación de Antolín, nos recordará que digamos Antolín, sí, que nos tiró un poco el guante para constituir un grupo de directivos de empresas más bien grandes, ¿vale? Aunque hay algunas startups de inteligencia artificial justamente, para intentar entender el impacto en las organizaciones, en las empresas y por supuesto para fomentar un uso responsable, para fomentar el uso. A veces hay resistencia al uso de nuevas tecnologías y luego es cierto que hay mucha información, buena, mala, confusa muchas veces. Confusa, a veces desinformación, ¿no? Y creemos en cierto sentido que ese también es un poco el rol del foro IA, ¿no? En marketing, comunicación y experiencia cliente, que es intentar ayudar a los profesionales a entender mejor qué es ruido, qué es lo que quieren, qué es lo que nos quieren hacer creer o qué es lo que nos quieren hacer comprar y qué es de utilidad realmente para la empresa y para su desarrollo en la sociedad. Porque a priori, ¿cuáles serían los beneficios más importantes que podría tener una gran empresa que aplica la inteligencia artificial? Bueno, siempre se apela o se podría apelar a la competitividad, ¿no? Es decir, oye, toda empresa, por definición, va a tener que guiarse en su estructura de costes, en una reducción de coste, pero también toda empresa quiere competir en un mercado complejo, un mercado conectado, global, a nivel nacional, a nivel internacional. Y el riesgo que corremos como empresa es que, bueno, pues que esas herramientas ya están a disposición de mucha gente y que hay que adoptarlas, que hay que entenderlas, hay que aprender a utilizarlas, ¿no? Y yo diría que hay una componente muy buena, que es que hay muchas de las tareas. Es verdad que esta ola, la ola de estos últimos meses, es una ola que se dice que afecta más a los trabajadores de cuello blanco, ¿no? Sí, claro. Siempre se ha hablado de la robótica, siempre se ha hablado de las tareas pesadas en fábrica, de la robotización y automatización de las fábricas, ¿no? Esta es una ola de inteligencias que ayudan a los profesionales llamados del conocimiento, un porcentaje cada vez más relevante de la población española, a desarrollar mejor su labor, ¿vale? Podemos hablar de productividad, podemos hablar de mejor impacto, de mejores tomas de decisiones, si tenemos ese rol. Así que yo diría que mejores tomas de decisiones, un contenido más adecuado, si hablamos de comunicación, cliente, ¿no? Un contenido más adecuado para nuestros clientes. Pues tal y como lo cuenta, no sé si da la sensación de que se pueden perder muchos puestos de trabajo en muchas empresas. Estoy pensando en una gran empresa, por ejemplo, el departamento de publicidad, ¿no? Que parece que siempre, bueno, la inteligencia artificial que estamos viendo, cosas maravillosas hechas por máquinas. ¿Existe ese riesgo o al revés, hay que verlo como una oportunidad también para que se desarrollen nuevos puestos de trabajo? Es evidente que hay una serie, hasta hace unos, diría, meses, algunos años para los investigadores que están más cercanos al tema, parecía que la inteligencia artificial no era creativa, ¿no? Que no creaba de cero, que no podía desarrollar el guión de un anuncio en televisión, o que no podía pintar como pintaba una persona humana, ¿no? El debate sigue ahí. Y hasta poner las voces de grandes periodistas, ¿no? Periodistas, o de actores, ¿no? Entonces, ahora se ha demostrado que, bueno, estos nuevos modelos, los grandes modelos de lenguaje, las herramientas como Midjourney, DALL-E, que pintan, que las herramientas que están componiendo música, están haciendo vídeo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que va a haber algunas profesiones que se vean afectadas, no tanto, yo no creo que sea un puesto de trabajo completo, creo que son ciertas tareas de nuestros puestos de trabajo, con lo cual lo que va a haber es una reorganización
de las tareas. Y algunas tareas se van a automatizar. Igual que en un supermercado hay ciertas tareas que se han automatizado, el escaneo de la compra, etcétera. Algunas de esas tareas se automatizarán. Evidentemente hay un riesgo, como en toda nueva tecnología, hay un riesgo de que algunas profesiones se vean más afectadas, de que igual que los fotógrafos se han visto afectados porque las herramientas de fotografía digital están al alcance de cualquiera, ¿no? Y cualquiera puede hacer fotos con estos teléfonos magníficos que llevamos, fantásticas, pues un fotógrafo profesional que ha tenido que desarrollar toda un desarrollo intelectual, un aprendizaje, ¿no? De repente se ve amenazado por una tecnología. Hoy más con este tipo de tecnologías. ¿Y las grandes empresas de este país se ven amenazadas? ¿Tienen miedo? ¿Hay esa resistencia que decía al principio? Yo creo que todos nos hemos quedado sorprendidos. Los primeros fueron los investigadores, cuando vieron por primera vez escribir a leer, ¿no? Leer lo que le decías y escribir. Muchos de los investigadores que han trabajado en ello años han reconocido que no imaginaban que íbamos a llegar tan pronto a esos modelos, ¿vale? Si habéis usado ChatGPT, sí, claro. realmente la primera vez que lo usasteis, recordaréis como la primera vez que lo usasteis, ¿no? Y dices... Nos asombró, desde luego. Nos asombró, ¿no? Entonces, evidentemente, toda la empresa española, internacional, ha dicho, eso es una herramienta muy importante, va a ser un salto drástico, es una de esas tecnologías que va a cambiar muchas cosas al mismo tiempo y tenemos que aprender. Lo que ocurre es que también hay riesgos asociados, con lo cual algunas empresas son conservadoras o bueno, tienen muchas responsabilidades legales, ¿no? Tienen que cumplir con la ley, tienen que ser conscientes de cómo están usando esas herramientas, de forma que... La parte ética también, ¿no? Hay una parte ética, hay un cumplimiento de la ley y hay una parte ética que va más allá del cumplimiento de la ley, ¿no? Es decir, oye, queremos realmente que de repente se pierdan puestos de trabajo. ¿Qué se puede hacer para evitar la pérdida de puestos de trabajo, para formar, para reentrenar a las personas que trabajan en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo podemos abordar ese cambio? Y bueno, yo creo que es un momento donde las empresas están, y de ahí nace el foro, donde las empresas están realmente muy conscientes de que tienen que ir con cuidado, pero no pueden ser las últimas en adoptarlo. Es decir, que si hoy en día una gran empresa o una pyme o una empresa familiar no apuesta por esta tecnología, a día de hoy está condenada a estar fuera de la sociedad, incluso a morir. Es un riesgo grande. Cada industria depende, hay industrias que están más protegidas por la regulación, hay industrias que tienen una competencia mayor en el mercado. Si tienes un mercado menos regulado, estás más expuesto a que una tardía incorporación de la tecnología en tus mecanismos, en tus procesos, te lleven a la desaparición potencial, ¿no? Lo que yo he visto en las empresas, gran empresa, pequeña, mediana empresa, es un primer golpe, una primera sensación de esto es un cambio, riesgo, una oportunidad y tenemos que... A ver cómo lo hago, ¿no? Tenemos que hacerlo, pero a ver cómo lo hago. No queremos no queremos ser los primeros que nos sorprenda la tecnología y nos haga tener una crisis reputacional en los medios, como ha pasado, ¿no? Pues de pronto una gran empresa de electrónica de consumo utiliza ChatGPT, comparten unos datos, de pronto hay una fuga de esos datos y bueno, pues hay una crisis reputacional para la empresa, ¿no? Sí, algo muy reciente además. Hablaba antes de la legislación. Los expertos en inteligencia artificial lo están pidiendo, lo están reclamando a políticos, a jueces, a juristas, sí, que se legisle. Hay un debate aquí, sobre todo entre Estados Unidos y Europa, si es una legislación pues más laxa o tiene que ser más estricta. ¿Cuál es la mejor fórmula? Porque también tiene sus riesgos, ¿no? La inteligencia artificial es un terreno muy amplio. De hecho, incluso a los expertos les cuesta encontrar la definición adecuada, ¿no? Permitiendo la broma, parece que cada vez que somos capaces de hacer algo, ¿no? Una calculadora, ¿es inteligencia artificial o no? Replica un comportamiento humano, ¿no? Un algoritmo que replica la acción de sumar, ¿no? Pues ahora que lo vemos así, dices, bueno, eso no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es ChatGPT, ¿no? Pero hay una anécdota, una broma que decía un investigador que era que inteligencia artificial es todo aquello que aún no pueden hacer los ordenadores, ¿no? En el momento en que lo empiezan a hacer, parece que eso ya estaba ahí, ¿no? Conducir un coche era algo que parecía hace 15 años
inviable, eso no iba a pasar. Las máquinas no iban a conducir coches, solamente los humanos podían conducirlo, ¿no? Los coches ya están siendo conducidos por máquinas. En San Francisco hay millones de trayectos de taxis de Google y de Chevrolet, de General Motors, ¿no? Conducidos por robots, y dentro de poco, cuando nos acostumbremos a ello, no parecerá inteligencia artificial. Entonces, yo creo que bueno, hay un avance ahí, ¿no? que poder incorporar, ¿no? Que es cómo adoptamos esa tecnología. Señor Polo, ¿considera que estamos ante una revolución tecnológica y cultural similar a la llegada del PC, por ejemplo, o de Internet? Sí, es realmente muy fuerte. La inteligencia artificial, no me salta la pregunta, perdóname, que no te he respondido a la regulación. Sí, la regulación europea, sí. Americana. La inteligencia artificial lleva mucho tiempo en diferentes modos. Nosotros, el reconocimiento facial en un teléfono, que lleva casi 10 años, un poquitín menos, es inteligencia artificial. De la misma rama que la que escribe, ¿vale? Redes neuronales profundas. Pero la inteligencia artificial, uso de mecanismos matemáticos y algoritmos para la segmentación de clientes en las áreas de marketing, para predecir si un cliente le puedo dar crédito o no. Las entidades bancarias llevan usando algoritmos que se denominan inteligencia artificial desde hace años. Entonces, no es una revolución que es de, o sea, es nos de van a este año. seleccionar aún más todavía los clientes, ¿no? Aún más. Aunque pueda, o sea, no sé yo si es mejor. No sé yo. Yo tampoco sé si es mejor. Lo que sí que es verdad es que la revolución lleva gestándose tiempo, pero este salto que estamos viviendo en estos meses predice una revolución tecnológica, como no la habíamos vivido, como no la vivimos tantas veces. Es un salto parecido al uso de la computación en la nube, la idea de no tener que tenerlo todo en ordenadores en las oficinas, al PC, puede que más, no sabemos, porque esto combinado con la robótica, con otras tecnologías al mismo tiempo, el metaverso, por decir alguna otra palabra, puede que sea mucho más de lo que ya conocemos, porque además que todo suma. La revolución digital, Internet, está sumando. Internet proporcionó los datos que ha alimentado a las máquinas y que hoy han aprendido a dibujar, ¿no? Claro. En esta hablaba de esa selección del cliente, hablando de la legislación, no sé si hay riesgos incluso de que las empresas más grandes puedan tener aún más poder que el que tienen. Aquí es donde vamos a la parte de regulación también, ¿vale? Hay un debate muy fuerte. Ten en cuenta que todo el mundo tiene una agenda. Bueno, esto ya lo sabéis vosotros, ¿qué os voy a decir? Pero todo el mundo tiene una agenda, ¿no? Si el gran directivo de una gran empresa tecnológica se hace un tour por todo el mundo para dar conferencias diciendo tenéis que regularnos, ¿vale? Lo primero que está haciendo es nosotros somos los que sabemos de esto. 2, están diciendo reguladnos, y de esa manera las empresas más grandes, con más capacidad tecnológica y económica, seremos los que dominaremos el algoritmo, ¿vale? Es decir, lo que por un lado como ciudadanos necesitamos, que los gobiernos, los estados regulen, y Europa va por delante, al mismo tiempo tiene un balance, ¿no?, que puede ser negativo, que es que le das más poder a la gran empresa. Y volvemos a la pregunta, es ¿cuánto poder tienen ya las grandes empresas frente al usuario, el consumidor, el ciudadano, ¿no? Y cómo se controla el poder de las grandes empresas, ¿no? Estamos asistiendo todas las semanas a noticias sobre cómo las grandes tecnológicas, evito decir algunos nombres de estos porque algunos son parte del foro, pero y conozco bien a las personas que quieren que esa regulación se haga bien, pero estamos viendo cómo esos comités antimonopolio, como Microsoft ha terminado de tener la capacidad de adquirir Activision, ¿no?, que es una gran empresa de videojuegos. Esa gran empresa que con esas transacciones se está haciendo más grande, que tiene más datos, que tiene más conocimiento de nuestro comportamiento, ¿no? ¿Cómo conseguimos, no ya que no les roben los datos, porque eso va a pasar, sino que no tengan un control sobre nuestras vidas que sea desequilibrado, ¿no? ¿Y están las empresas de nuestro país llegando ya tarde a esta aplicación, a la inteligencia artificial? Europa va con retraso. Es decir, ahí estamos compitiendo con China y estamos compitiendo con Estados Unidos. Estados Unidos va por delante, China no tiene reparos y Europa regula más que fomenta la innovación. A mí me gusta la Europa que regula. Me gustaría que hubiera un equilibrio más fuerte entre
regulación e innovación, ¿no? Europa no es una potencia en inteligencia artificial, aunque hay empresas muy buenas de inteligencia artificial, especialmente en Londres, que se nos ha ido de la Unión Europea, pero que un día volverá. Tengo aquí a mis hijas, que tengo mucho cariño a Londres. Yo creo que vamos un poco tarde en algunos aspectos, ¿no? En el desarrollo. Por ejemplo, vamos a hablar de Antolin, ¿no? Antolin es una empresa de referencia mundial en producción de mecanismos para los coches, ¿no? Antolin está en la punta de innovación en inteligencia artificial aplicada a los sistemas, algunos de los sistemas, ¿no? Algunos de los que ellos proporcionan a los grandes fabricantes de automoción, ¿no? Bueno, pues tenemos muchos ejemplos. En Burgos hay una gran empresa, ASTI, de robótica. Tenemos muchas empresas en España y en Europa que pueden competir, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, estadísticamente estamos retrasados, ¿no? ¿Ir tarde qué significa? ¿Es ir tarde en la adopción o ir tarde en el desarrollo? ¿Tenemos propiedad intelectual de la inteligencia artificial que estamos desarrollando? ¿O usamos la inteligencia que nos proporcionan otros, ¿no? Al menos que usemos la inteligencia que nos proporcionan otros, porque sigue siendo un problema de competitividad nacional. Tengo aquí a 3 periodistas muy inteligentes, nada artificiales. Humanamente inteligentes. Humanamente inteligentes, que también le van a hacer alguna pregunta. Esther. Sí, yo tengo dudas por saber cuáles son los límites éticos, porque no se han esbozado, quiero decir, no están fijados. Probablemente todo el mundo esté pensando o cada cual tenga una opinión, pero a mí me gustaría saber la opinión de un experto, ¿no? ¿Dónde hay que poner el límite ético? Porque ChatGPT, hemos hablado de ChatGPT, está muy bien, pero si tú te acostumbras a usar ChatGPT para todo, no tienes por narices tu proceso deductivo y tu proceso analítico tuyo propio, pues es lo mismo que la calculadora. Capacidad de esfuerzo muchas veces. Tú, si te acostumbras a usar la calculadora, pues el cálculo mental no lo llevas. Y esto llevado al extremo nos convierte en unos seres más estúpidos, que dependen de la inteligencia artificial. Entonces, yo me gustaría saber cuál es la opinión de un experto, es decir, ¿deberíamos cortar aquí o deberíamos filtrar por aquí? ¿Qué habría que hacer? Creo que son dos cosas que intento separar, ¿vale? Una son los aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial en la empresa y en la sociedad y en los gobiernos que la están usando y que la van a usar. Entonces, el aspecto ético que tiene que ver con igualdad de oportunidades, que tiene que ver con que los datos no estén sesgados, de forma que los algoritmos han aprendido unos datos sesgados y resulta que le da más fácilmente el crédito a una persona que ya tiene capacidad que a otra persona que no sé cuántos, porque los datos con los que están aprendiendo tienen sesgos que nos gustaría erradicar, ¿no? Se está trabajando mucho en eso y hay toda gran organización o tiene unas políticas estrictas, éticas, o sea, unas guías éticas de uso que van más allá que el cumplimiento de la ley. Las empresas están diciendo, los gobiernos tienen que regular, nosotros tenemos que ir por delante. Porque la mayor parte de las personas que trabajamos en empresas, y muchos de los que estamos en esta mesa trabajamos en empresas, no queremos pensar que nuestras acciones dañan la sociedad, ¿no? Entonces, las empresas quieren realmente hacer las cosas bien. Otra cosa es que los mecanismos de un sistema capitalista lleven por malos derroteros algunas iniciativas. Pero las empresas están adoptando criterios de uso ético. Están diciendo, si vamos a utilizar la inteligencia artificial para la contratación de personas, que sea justamente para eliminar el sesgo que una persona quizá tiene cuando, por diferencias raciales, por diferencias de género, ¿no? Como contrato. A lo mejor la inteligencia artificial, bien usada, nos puede ayudar a eliminar los sesgos. Esa es una componente de uso ético que además, con suerte, mejoraría, ¿no? Hay otro punto que si me preguntas como experto, y ahora a mi parte más personal y optimista, es que deberíamos ver la inteligencia artificial como un amplificador de la inteligencia humana, no un sustituto. Por supuesto, si a mí me dan un navegador para un coche, a mí se me olvida. Cuando he llegado, no me ha saltado, estaba llegando ya un poco ajustado, no me ha saltado el navegador al coche y entonces de pronto se me cae abajo, he tenido que parar porque no recordaba a qué altura estaba de los estudios, ¿no? Entonces, yo sin navegador hoy no sé llegar, ¿vale? He decidido voluntariamente no saber llegar, no me importa no saber llegar, no es lo que me hace más listo saber llegar a un sitio. Lo que quiero saber es
como personas humanas y cada individuo deberíamos tener esa decisión, es qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer, ¿vale? Eres menos libre, ¿no? Yo he escuchado con atención, don Fernando, su intervención. Es evidente que es usted muy fan, y yo le digo que todos los expertos con los que yo he hablado te indican que esto hay que ponerle freno y control, porque puede ser una cosa verdaderamente peligrosa. Yo me pregunto, y yo creo que alguna vez con Esther sobre todo he coincidido más, es decir, ¿qué se gana cuando tú simulas la imagen o la voz de determinadas personas? Es decir, desde el punto de vista periodístico es claro, es decir, para que digan o hagan cosas que ellos motu propio no harían o no quisieran decir. Tampoco entiendo en el chat de este PG y tal, el otro día me lo explicaba uno de mis mellizos. Es decir, esto vale pues para que los estudiantes no peguen ni el huevo. Es más, me dice, no, y además es que viene un compañero detrás, le pide la Revolución Francesa y te da de la misma historia otra versión, tal. Que luego, claro, los profesores tienen otros elementos que lo neutralizan, porque al final, si no, no estudia nadie. Entonces, la pregunta sería esa, es decir, verdaderamente, ¿qué es lo que aporta? Porque, claro, si te están diciendo los propios expertos que esto es un riesgo, estamos viendo los usos indebidos que se está haciendo, ¿cuáles serían esos usos positivos o debidos donde se podrían avanzar? Yo me denomino optimista racional. Soy fan, sí, ¿no? Pero hay que trabajar... No pretendía llamarle a usted tonto. No, fan. Claro, fan es una buena palabra. Soy fan, pero... Muy fan. No. Soy fan entendiendo los riesgos y trabajando para mitigar los riesgos. Es decir, al final hay un peligro. Todas las tecnologías, según se han ido avanzando, ha habido perdedores y ganadores. En el largo plazo casi todos hemos sido ganadores. Yo soy fan muy a largo plazo. A corto plazo hay muchos riesgos. Mis hijas, evidentemente, si se ponen a usar ChatGPT y en lugar de estudiar, pues a lo mejor sacan menos partido a su educación. Pero yo también pienso en muchos niños que hoy no tienen acceso a la educación que tienen mis hijas. Muchos niños que con una herramienta como Camigo, que es la herramienta de Khan Academy, una empresa de Internet de educación para niños que no tienen acceso a la educación, esa herramienta hoy maximiza el alcance de muchos profesores. Se convierte en el mejor aliado de un profesor para que un niño aprenda. Hay personas que están solas en su casa que van a tener un compañero con el que hablar y que les va a dar apoyo emocional. Hay herramientas que están usando estas inteligencias artificiales para detectar cáncer o para detectar la estructura proteica o para descifrar el genoma humano. Descifrar el genoma humano ha sido inteligencia artificial, no ha sido la inteligencia humana sola. Entonces, cuando ves todos los aspectos y todos los usos positivos de la inteligencia artificial, uno intenta ser optimista racional. Dice, oye, conseguiremos controlar la inteligencia para que no nos mate. Conseguiremos sacarle partido positivo, ¿no? Marcos. Yo más que optimista o pesimista me voy a poner del lado de los escépticos. Y por deformación profesional le quería hacer una pregunta económica. Cuando surgió Internet, todos decíamos que esto iba a ser la revolución, no ya para nuestras vidas, que lo ha sido, pero sino para la economía. Pero lo cierto es que la productividad en España lleva 2 décadas estancada. Y en casi todo el mundo occidental, en la era de Internet, la productividad está estancada. No somos más eficientes. Yo le quería preguntar si la inteligencia artificial va a ser un bluff, como lo ha sido Internet, y vamos a acabar enganchados de correos electrónicos que no sirven para nada, o realmente esto va a suponer crecimiento económico. Es una buena pregunta. Hay que ser optimistas pero cautos. Es decir, yo no predigo un crecimiento del PIB brutal porque ahora los robots y las inteligencias van a trabajar por nosotros de forma que, además, en cualquier caso, si eso se produjera, quiero saber quién se va a llevar el rédito del trabajo de los robots. Eso hay que regularlo también. Hay que regularlo, ¿vale? Yo quiero pensar y soy muy defensor de que las mejoras de productividad que se van a producir, el PC tardó 30 años en introducir mejoras de productividad e Internet es una extensión del PC, ¿no? Pero bueno, yo diría que soy cauto pero optimista. Va a haber una mejora en la productividad, pero también va a haber muchas tonterías, ¿no? Con la inteligencia artificial. Pues Fernando Polo, estamos en un momento de muchas dudas, me imagino. Las grandes empresas en estos momentos, ¿en qué estadio están? ¿Cuál es el siguiente paso que van a hacer en estos momentos? Bueno, estamos generando algunas guías de uso para cosas muy concretas de marketing, comunicación. Hay una componente técnica del foro. Entiendo que las pequeñas empresas también se podrán beneficiar de estos instrumentos, ¿no? Y de esas herramientas. Por supuesto. ¿No? Va a haber formación, va a haber un manifiesto de uso de cómo las empresas deberían usarlo bien.
Y las pequeñas empresas van a ser las mejores, las más beneficiadas. Estoy muy defensor de cómo estas tecnologías ayudan a la pequeña empresa. El problema es cómo las grandes captan riqueza. Y cómo nos controlan los clientes, ¿eh? A mí eso me da un poco de miedo, pero bueno. Muchas gracias, Fernando Polo, porque nos ha enseñado muchas cosas y algo tan interesante y tan actual como es la inteligencia artificial. Gracias, de verdad.